A ver, mira, yo quiero comentar algo, ¿no? La Argentina, cuando ocurrió la crisis del agro, perdió muchísimos mercados y Brasil se aprovechó de eso. Capturó mercados argentinos, por ejemplo, ¿no? O sea, son las reglas del comercio internacional, eso no cabe ninguna duda. Pero yo quiero ir un poco a la raíz de la cuestión, contestándole de alguna manera al invitado venezolano. Es decir, en lo personal, y acá los argentinos admiramos a Simón Bolívar, profundamente a Simón Bolívar. Eso debe quedar en claro. En cuanto a las bases, los argentinos por lo general, más allá de que sean de izquierda, de derecha, somos bastante reacios a lo que es la influencia norteamericana militar en la región, históricamente lo hemos sido siempre. La Argentina nunca, el pueblo argentino nunca ha sido un pueblo pro-norteamericano. Eso debe quedar bien en claro, y en lo personal, yo tampoco estoy demasiado de acuerdo con que exista una presencia de bases. Pero, ¿qué sucede? Hay que tener en cuenta que Venezuela ha sido corresponsable de la necesidad de la ampliación de esas bases en territorio colombiano. El compañero que habló, el colega colombiano, aludió a Irán, aludió a Rusia, y yo querría recordar que el mismo presidente Hugo Chávez, públicamente, confesó su apoyo por la FARC, que además comparte conjuntamente con Rafael Correa, con Daniel Ortega en Nicaragua, con José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, y hasta con Lula da Silva en el Foro de San Pablo, que los reúne a todos ellos, en los cuales también está la FARC, está el Ejército de Liberación Nacional, el Frente Farabundo Martí y toda una enorme cantidad de grupos de extrema izquierda y hasta narcoterroristas, porque eso es la FARC. El presidente Hugo Chávez habló a favor de la FARC. O sea, eso no es un invento, por ejemplo, de quién está hablando. Yo me manejo con datos empíricos de la realidad para mi análisis, ¿no? Lamentablemente tengo que interrumpirlo, quiero darle también la oportunidad a David de que intervenga. David, ahí están esas posiciones. Oiga, déjeme, yo le agradezco la oportunidad. Mire, tres cositas rapidito. Yo no sé si los rusos, que fue con el que hizo negocio de armas Chávez, no fue ni con Irán lo que hizo fue negocio de transferencia de tecnología para hacer tractores y bicicletas en Venezuela, como efectivamente es lo que está sucediendo. Y en el caso de la China, no sé si han negociado armas. Creo que los negocios tienen que ver con los recursos energéticos. Entonces, en ese sentido, no sé si Colombia tenga temor de que Rusia lo invada, o que China lo invada, o que Irán lo invada. No sé si Colombia tenga esos temores, pero en Venezuela sí hay temor de que Estados Unidos lo invada, porque en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, efectivamente la CIA estuvo detrás, porque el libreto que le aplicaron a Chávez en el intento de golpe de Estado fue el mismo que le aplicaron a Salvador Allende en Chile, y el mismo que le aplicaron en la época, en el año 53, cuando el golpe de Estado en Guatemala. Entonces, fíjense ustedes que eso es una realidad política. Por eso el problema es político, y el amigo que está en Argentina lo está confirmando. El problema es ideológico. El problema es de sentarnos a abrir foros en Colombia para discutir qué es el socialismo bolivariano. Vamos David, le hago una pregunta entonces. David, le hago una pregunta para que debatir todos, David. Esto que está sucediendo, hay que hacer efectos. A ver, David, son efectos. Vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte. Es importante tener unas pausas con el tiempo, si no, no vamos a tener la oportunidad de participar todos. Le hago entonces una pregunta. ¿No será de pronto en el tema que Venezuela se encuentra más bien en un estado paranoico en vez de estar en un estado real de temor? Bueno, habría que preguntarle al Omar Torrijos, expresidente de Panamá, al señor Bishop en Granada, habría que preguntarle a Arbuz en Guatemala, habría que preguntarle a Salvador Allende. Lamentablemente ellos ya están muertos, pero lo que existe en Venezuela es efectivamente una preocupación, porque los antecedentes que hay de parte de Estados Unidos es una agresión subterfugia que hay, incluso aún abierta y descarada contra Venezuela, de querer salir del presidente Chávez. ¿Para qué salir del presidente Chávez? Allá hay dos pozos tremendos, reservas petroleras. La primera reserva petrolera del mundo es Venezuela, con esos dos últimos yacimientos ese discurso, David, hay que analizar eso. O sea, Colombia tiene que comportarse como un hermano de Venezuela, no como un adverso, no como un enemigo. David, pero le pongo entonces otra posición y otro ejemplo. El temor específicamente con las armas que compre el gobierno venezolano de Rusia, no, el temor de Colombia no es frente a Rusia. El temor de las armas es que, como ya ha pasado en el pasado, terminen en las manos de grupos terroristas como las FARC. Y otro tema muy específico, para el gobierno colombiano, como para ciertos gobiernos también de América Latina, no han protestado frente a evidencias muy claras, por ejemplo, cuando se ha celebrado
en el Congreso venezolano, por ejemplo, y se ha aplaudido a las FARC, o el mismo pueblo en Caracas levanta bustos contra quienes sus hermanos, como usted los llama, son de una u otra manera son cuestionados y son tildados como organizaciones terroristas. Adelante, Gerney. Mire, a propósito para David, es importante que tengamos muy presente, ya que está hablando de hermandad, y eso es lo que nos encanta, eso es lo que nos atrae frente a los hermanos históricos de Venezuela, pues que en lugar de que el presidente, su presidente, Hugo Chávez, se ponga con ese permanente chantaje hacia los colombianos, pues tenemos unos procesos de integración que consolidar. Por ejemplo, la misma Comunidad Andina de Naciones, el ideal bolivariano, el mismo pacto amazónico, donde está Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Surinam, Guyana y Brasil, el mismo G3, eso nos hace grandes, pero con ese permanente chantaje del presidente Chávez, porque es que anterior, si estuviéramos en otra dimensión, pues hoy estaríamos hablando de cómo en el pasado Venezuela era un espacio vital para Estados Unidos. Ahora, mira, de modo que hablemos de integración y no hablemos de desunión, como lo está planteando el presidente Chávez. Yo quisiera comentar 3 puntos básicamente. Mira, yo creo que, digamos, recuerdo mucho la carta de despedida de Kurt Cobain, que era este cantante de Nirvana. Decía una frase maravillosa que decía: el hecho de que uno sea paranoico no quiere decir que no lo estén persiguiendo. Es decir, yo entiendo y compartiría la paranoia de Hugo Chávez, el hecho de que haya 7 bases de las Fuerzas Armadas colombianas que estén abiertas al uso de Estados Unidos con intereses estratégicos, con intereses políticos, con diferencias ideológicas. Venezuela hay unos antecedentes, era otro gobierno, pero igual es el mismo Estado, es Estados Unidos, que apoyó de una u otra manera el golpe contra Chávez. Digamos, yo entiendo la paranoia, y la primera movida en todo este partido reciente no fue de Hugo Chávez. Hugo Chávez reaccionó, es decir, el hecho de que Colombia haya manejado esto además de una manera un poco secreta, un poco por debajo de la mesa de las negociaciones con las Fuerzas Armadas, con el Estado de Estados Unidos, para abrir las bases militares, realmente, digamos, no fue muy cortés, y creo que poco contribuye al espíritu de fraternidad y de integración bolivariano. O sea, yo creo que, digamos, sí hubo un primer error, a mi modo de ver, y esto quisiera decirlo claramente, hubo un primer error, y es que Colombia tuvo unas negociaciones prácticamente secretas con Estados Unidos, no le contó a nadie y no le contó tampoco al gobierno de Venezuela. También hay un punto de fondo. Y, digamos, hay razones históricas, y las enumeraba David, y podemos dar una lista mucho más larga. Se puede alegar también desde el otro lado, que las negociaciones, por ejemplo, de armamento con Rusia fueron primero, y también se puede alegar también, digamos, una cosa que tiene una gran connotación, y volvemos al tema económico. Me gustaría quiero darle la palabra también a Horacio en Argentina. Horacio, adelante.